Akalwara identidades wakichawi sampi saranta que porillari barca chiraca. Akalwanaja provincia Pacajes, acá municipio de Calacoto, Barcat Pachawa Purt Adip Harakim, Curateja Jutiri Tuncap Hiscade Uro, acá junio, Barat Acap Haxita Jalaj Kipanaja, primer festival estudiantil de música y danza autóctonas originarias de la provincia Pacajes. Kuraibani Tokoura Kuyast Ayawi Uthawayari, Sasidawa Sabharaki, Katokit Aruskip Ayatake Hiwasampi. Catasiwa, Gilata David Lozado Suntura, Paja Director, acá Unidad Educativa Simón Bolívar, acá municipio de Calacoto, Toquerawa, Irptas Karaki Jupampiwa, Cuatoquita Aruskip Awañani, Kubaraki, Jubaracarusa, Hawilt Awayap Haraki, Tamakahach Ajictaptawina, Chicancha Sillataque. Hermano director, bienvenido a Bolivia TV al programa Identidades. Muy buenos días, hermano. En principio agradecerte por esta cobertura. Justamente estamos viniendo para invitar a este primer festival estudiantil de música y danza autóctona originaria que se va a realizar este jueves venidero 15, a horas 9:30 vamos a iniciar la actividad en plena plaza de nuestra querida población de Calacoto. Obviamente están invitados varias unidades educativas, varios núcleos educativos y bueno, la población también está a la espera de esta primera actividad que se realiza en muchos años, hermano querido. Hayaya, Kabaja, aquí por hijo, Pampe, Aruskip Ayari, Walikpur, Port Adaxasira, Bolivia, TV Tojeruskatok Ayari. Director, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Fundamentalmente lo que estamos viendo es inicialmente revalorizar lo que es nuestra música y nuestra danza originaria. De un tiempo a esta parte se ha visto, no solamente en la población de Calacoto, sino en la misma ciudad, de que nuestros niños y nuestros jóvenes prácticamente están siendo alienados por música foránea. No está mal, obviamente, pero lo inicial es que primero sepamos revalorizar nuestra música, potenciar ese talento que tienen cada uno de nuestros niños, ¿no? Preservar estas prácticas, estos valores culturales que tenemos, fortaleciendo nuestra identidad cultural, que es fundamental. Entonces, ese es básicamente el propósito y el objetivo principal, ¿no? Promover esta riqueza artística cultural que tiene todo lo que significa la provincia de Pacajes, hermano. Más o menos en provincia de Pacajes, ¿qué danzas más o menos baila? Y seguramente los estudiantes de estas danzas van a demostrar ese día. Efectivamente. Fundamentalmente hay una danza, ¿no? La que es de Calacoto, digamos, es la tarqueada, ¿no? Básicamente. Pero más adentro de esto, enmarcándonos siempre dentro del municipio, bueno, está la llamerada también. Hay un tipo de llamerada muy interesante con música autóctona, con zampoña. Y bueno, básicamente gira por ese tipo de danzas, ¿no? Hay la zampoñada también, pero fundamentalmente está la tarqueada y la llamerada. Sí. ¿En qué categorías pueden participar los estudiantes o colegios que son parte de este municipio? Según la convocatoria estamos invitando dividido en dos categorías. Una primera categoría que abarca del nivel inicial y primario, son esos niños de esa categoría, y la otra categoría es el nivel secundario. Entonces básicamente son dos categorías a las cuales está dirigida esta convocatoria y este festival. Aquí para Gilata director, Kabatua Barca Chiraca, Jubaracaro, Jawilt Atapta, acá municipio de Calacoto, Cabraki provincia, Pacajes, Barcara, Jacasiri, Barca Chiraca, acá Dairiri Festival de Danzas Autóctonas, Hictaptawin, Chicancha Siphayaria, Guaracaros Kitap Hayari, Kilcanta Yap Hayari, Yatikan Danakanja, Askirihama, Sarauria Casaro, Tokoura Casa Amtapiwi, Utjanya Patakiwa, Sasidawa Kalwanja, Hilata director Jupaja y Atillas Carax. Tuwali Wakiskriwa, Akama Amtaraka, Amanchañaja Sasinsa, Akalwanja Satarakiwa. Hermano director, ¿de qué fecha a qué fecha son las inscripciones? Justamente estamos recibiendo hasta el día lunes, este lunes, el último día de recepción de inscripciones. Tenemos ya una cosa de 8 unidades educativas que ya están inscritas, bueno, preinscritas, estamos formalizando ya. Lo que queremos hacer es que salga que sea una actividad bien interesante, bien llamadera, ¿no? O sea, que concentre a gran cantidad y es mediante este medio, ya que sale a nivel nacional. Quiero invitar a todos los
pacajeños, a todos los calacoteños, ¿no? Que por favor ese día 15 estemos concentrados en nuestro querido municipio de Calacoto. Vamos a algo que destacar, ¿no? En los premios, por ejemplo, divagábamos, decíamos, ¿qué hacemos con los premios? ¿Qué podemos dar? Algunos decían, podemos dar trofeos, pero de pronto el trofeo se queda guardado ahí en un rincón y no le damos la utilidad necesaria. Y es en ese entendido que se ha visto por conveniente que los premios sean materiales de construcción, ya que las unidades educativas, cada unidad educativa necesita cemento, necesita pintura, necesita calamina, necesita carretillas, tenemos estuco también de premios y por supuesto hay hermanos siempre que apoyan a la educación, hermanos del lugar, del sector, que están apoyándonos también con nos están dando llamitas para dar como premio también, ¿no? Entonces yo creo que es importante esta actividad y quiero agradecer fundamentalmente a quien está llevando el nombre de este festival, es el diputado Froilán Mamani, quien ese día va a estar presente. Él es quien nos está otorgando todos los premios, y lo de las llamas también el hermano Jesús Tarqui y por supuesto el hermano Fernando Alcón, que son del lugar, del sector, son hermanos predispuestos a ayudar siempre a la educación. Entonces yo mediante este medio quiero agradecer a esos hermanos que nos han colaborado. También hay otros hermanos que para esta actividad han dado su granito de arena y dicen, yo quiero apoyar con esto, y creo que con el apoyo general de todos, el trabajo en equipo se va a realizar y esperamos realmente que ese día sea un día de fiesta, un día de revalorización de nuestra cultura. Y nuevamente invitamos a todos los hermanos residentes de la provincia de Pacajes, residentes de Calacoto, para que ellos estén presentes ese día en esta actividad. Ahí, como vemos en las imágenes, tenemos algunos acontecimientos de música y danza originaria. Hay nuestro escudo del Colegio Simón Bolívar de Calacoto. Entonces los esperamos el jueves 15 de junio. Ahí tenemos de fondo también nuestro querido río Mauri. Eso quiero destacar, que Calacoto tiene lugares turísticos interesantes. Este río es bien interesante porque acá este río es cristalino, viene del lado de Chile, ¿no? Ahí tenemos la huacta, que hacemos lo tradicional en carnavales con nuestros consejos educativos. Tenemos los famosos chulpares y tenemos las famosas pañas que dicen, eso muchas veces vi en la ciudad que venden para bañarse, ¿no? Entonces hay lugares tan lindos que podemos ver ese día al margen del festival propiamente. Yo quisiera que se dirijan. El Mauri no está a media hora, no. Está a 5 minutos caminando. De la misma población, a 5 minutos se encuentra el Mauri, y el río es caudaloso, es medicinal, eso es lo que me indican, ¿no? Entonces los invitamos no solamente a los calacoteños, sino también a los hermanos, hermanas acá de la ciudad de La Paz. Diríjanse a Calacoto. Calacoto está a 2 horas 25 minutos exactamente de acá, desde el Cruce Villadela. Desde el Cruce Villadela se va por Viacha, Corocoro, Pando y llegamos a Calacoto. Antes de Calacoto tenemos también un puente muy antiguo, el puente Concordia se llama, es un puente colgante que tiene una belleza natural interesante. Hermano director, ¿cómo ha visto estos últimos días la revalorización de nuestras lenguas, también la revalorización de nuestros sitios turísticos? ¿Cómo se está impulsando desde el colegio a los estudiantes? ¿Se está hablando de este tema o cómo estamos en ese aspecto? Efectivamente, lo que queremos hacer es eso, ¿no? Promover desde la educación de que tenemos que fortalecer, revalorizar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra lengua, todo lo que significa nuestra música. Como le decía hace rato, es una preocupación grande que habíamos denotado en un diagnóstico que hemos hecho, que no está mal que nuestros estudiantes les guste la cumbia, les guste la música peruana, me parece que está muy bien, pero primero debemos saber de lo que es, de dónde venimos, qué música tenemos, ¿no? Qué danzas tenemos, qué costumbres tenemos. Entonces yo he visto con mucha preocupación que en muchas unidades educativas se está perdiendo, ¿no? Y eso no debemos dejar. Como educadores creo que es una labor importante de promover este tipo de actividades. Entonces estamos frente a esa situación, a ese desafío, y sé que lo vamos a lograr con el apoyo de toda la población. Quiero agradecer a mis padres de familia, a mi consejo educativo también. Por supuesto, el mismo alcalde nos está apoyando, ese día va a estar presente. Espero que los concejales también estén. A nuestra autoridad
máxima, que es el Marca Malcu, el hermano Baltasar también, que siempre está apoyando en educación. Tenemos ahí otra autoridad originaria, que es el Giliri, el hermano Cecilio Ojeda también, que apoya educación. Entonces yo creo que fortalecidos con ese apoyo que tenemos, porque ahora la educación es comunitaria, entonces tenemos que integrar a la comunidad en los quehaceres educativos, y la comunidad se está integrando satisfactoriamente en base a este tipo de actividades, hermano. Aquí por ahí barca chilaka kurjas kisa hilata director jupana arsuipa istayajas kirja bawa yate kayu tatakareja sara uriakasa marca barca chilakampi bayas tapisa yati chawi jutjas que sasida jupaja yati yaskaraxtu akurrakan jaba kisa ka 070 belino siñari amtar jabau yati chanyo tanagan yati chasiraki kubraki machaqa malla curricular que toqerusa askirija barakiwa amtadak toqip hoqawija utjaraki yatiqainda rekarja toqija chamancha siskarakiu barca chilaka. Hermano director, ¿cómo serán las calificaciones en esta festival tan importante para el municipio de Calacoto? Muy bien, muy importante, ¿no? Esa pregunta está en el 5º punto de la convocatoria. Dice, la presentación musical dancística expresada en vestimenta original, 20 puntos. La originalidad de la danza, también 20 puntos. La coreografía y escenificación, otros 20 puntos. ¿Ya? La sincronización, alegría, entusiasmo y coordinación, 15 puntos evaluados. La presentación de una monografía que nos parece interesante, porque no solamente se trata de bailar. Tienen que los estudiantes haber investigado esa danza, de qué proviene. Sabemos que hay danzas de Jayupacha, Otipacha, etcétera. Entonces, esa situación es importante, la parte académica. No solamente, reitero, es bailar por bailar. Tenemos que saber por qué estamos bailando, de dónde proviene la danza. Entonces son 15 puntos la presentación de monografía en el nivel secundario. El apoyo de las barras, siempre hemos indicado de que tiene que ser con educación, pueden tener sus panderetas, sus situaciones, pero debemos evitar también no pasar en excesos. Son 10 puntos, entonces total suman los 100 puntos a calificar, hermano. Ya, Jalil aquí, para ello, Cabatawa, Jacalawara, Aruskip, Aguaita, Barca Chiraca, director que Corateja, Hilata David Lozaro Sontura, director de la Unidad Educativa Simón Bolívar, acá municipio de Calacoto, Barcat Pachagua, Port Adirac, Park Sawilt Ayari, Gualic Port Antaja Sasira, que no sea la última vez la visita, hermano director, le esperamos en otra entrevista, hermano. Kamata, Juparpi, Aruskip, Aida, Barca Chiraca, Akawakichawi, Tukuya Wayar, Acapeja, ya, Kauru Cabaya, Ikisikama.